Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos a hablar aquí sobre series de potencia. Vamos a decir que una serie de potencia centrada en x menos a es una expresión de este estilo, donde estos c sub n que aparecen aquí se llaman los coeficientes de la serie. Equivalentemente decimos que una serie de estas está centrada en el punto A. Cuando SA es el origen, ¿sí? Cuando SA es cero, pues esta expresión se reduce a esta expresión, digamos, más sencilla, y es un importante caso. Toda serie de potencias está asociada a un intervalo, de manera tal que para cada x en ese intervalo la serie es absolutamente convergente y por fuera de ese intervalo la serie es divergente. Ese intervalo se llama intervalo de convergencia. Es usual escribirlo de manera general de esta forma: A menos R, A más R, donde A, insisto, es el centro de la serie. Si fuera en este caso, pues se quedaría menos R más R. Y ese radio o esa R que aparece allí se llama un radio de convergencia que habrá que ir a determinar. En algunos casos es posible que aquí no escriba intervalo abierto, sino cerrado. Habrá que determinar si en los puntos frontera la serie puede o no ser convergente. Vamos con unos ejemplos. Nuestro primer ejemplo es la serie geométrica, que ya se ha discutido de manera amplia aquí. En principio, para nosotros la serie geométrica eh, era la suma de las potencias de un número fijo, pero nosotros sabíamos que si ese número estaba entre menos 1 y 1, sin contar el menos 1 y sin contar el 1, esa serie era convergente. Así las cosas, yo puedo, digamos, pensarla para un x cualquiera que satisfaga esa condición. Entonces, tengo la serie geométrica es esta. En este caso tengo una serie que está centrada en a igual a 0. Los coeficientes todos son unos, ¿sí? Aquí siempre aparecen unos. Y sabemos que esa serie es convergente si, solo si valor absoluto de x es menor estricto que 1, o equivalentemente ella diverge si su valor absoluto de x es mayor o igual que 1. Así las cosas, el intervalo de convergencia sería menos 1, 1, que es el equivalente a esto, y el radio de convergencia pues es 1. Note que ese intervalo de convergencia lo estoy viendo como 0 menos 1, 0 más 1, como había escrito antes. El asunto es que esta serie así me define una función, digamos f de x, me va a definir una función donde el dominio de esta función pues va a ser el intervalo de convergencia menos 1, 1. Ese sería el dominio de esa función. Entonces, estoy definiendo una función mediante una serie. Ahora bien, nosotros sabemos que esas imágenes, estas series, tienen una suma, ya es conocida por nosotros. Como arranca en cero aquí, la suma era esto. En otras palabras, este 1 sobre 1 menos x vendría siendo la representación de esto, o equivalentemente la representación de esto en series de potencia vendría siendo la serie geométrica. Vamos a determinar el intervalo de convergencia para esta serie. En general, lo que vamos a hacer para responder este tipo de pregunta es usar el criterio del cociente, digamos para a sub n como todo lo que aparece en la serie, y vamos a obligar a que el límite de ese cociente sea menor que 1, porque recuerde que en el criterio del cociente, cuando este límite era menor que 1, la serie era convergente. Entonces yo digo obligar porque vamos a encontrar los x tales que hacen que este cociente en el límite sea menor estricto que 1, y eso me va a dar el intervalo de convergencia. Ya luego va a quedar revisar en los extremos. Vamos a hacerlo. Entonces sería valor absoluto de a sub n más 1, o sea, cambiar la n por n más 1 aquí. Entonces sería
Aquí quedaría n más 2 al cuadrado. Y todo eso lo voy a dividir por a sub n, pero como siempre voy a multiplicar por el recíproco. O sea, voy a colocar aquí un 2n, n más 1 al cuadrado, y aquí un x a la n, que eso sería equivalente a dividir por a sub n. Entonces aquí puedo simplificar algunas cosas. Note por favor que puedo simplificar esto con esto y me queda un 2 a la 1. Y aquí puedo simplificar esto con esto y me queda una sola x. Esa x ya no tiene n, así que la puedo sacar del límite y sale como valor absoluto de x, ¿sí? Entonces me queda acá límite de n más 1 sobre n más 2, todo elevado al cuadrado, y no puedo olvidarme aquí del 2 que quedó. Entonces pongámoslo por aquí. No, como es una constante lo voy a sacar acá. Por favor no se vaya a perder. Aquí resto los exponentes y me queda n más 1 menos n, entonces queda 1, que es este 2 a la 1 que está acá. Y esto lo he colocado en un solo cuadrado acá. Bueno, es muy fácil darse cuenta que el límite de esta expresión es 1. Luego todo esto me da valor absoluto de x sobre 2 por este límite que me da 1. Pero yo quiero que ese límite sea menor estricto que 1. Y si eso es menor estricto que 1, pues esto es equivalente a decir que valor absoluto de x sea menor estricto que 2. Por lo tanto, de momento nuestro intervalo de convergencia vendría siendo, pues abrir esto, que sería menos 2, 2. Vamos a revisar qué pasa en los extremos. Entonces, en resumen, vamos aquí. Ya sabemos que el intervalo en principio es menos 2, 2 y debo revisar los extremos para ver si eso es convergente en los extremos. Si reemplazo x igual a menos 2 en esta serie, pues entonces nos quedaría así, menos 2 a la n sobre 2 a la n por n más 1 al cuadrado. Y eso se puede simplificar como menos 1 a la n, 2 a la n, aquí 2 a la n, para poder cancelar esos 2 a la n. Entonces, podemos aquí cancelar este término con este término. Y nos queda una serie alternante, nos queda esta serie acá, n más 1 al cuadrado. Esta serie, pues es muy fácil de verificarla. ¿Sí? En este caso tendríamos que ver la serie por Leibniz, aplicar el criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz, donde Bn pues vendría siendo 1 sobre n más 1 al cuadrado, que le queda como ejercicio a usted, aunque es muy fácil verlo, verificar que esta sucesión es decreciente, ¿sí? Es decreciente. Como sucesión esto es decreciente y obviamente también tiene límite b sub n, tiene límite 0. Entonces, como es decreciente y tiene límite 0, el criterio de Leibniz me dice que esta serie es convergente. Eso quiere decir que en x igual a menos 2 es convergente, así que de momento vamos aquí. Menos 2, 2. Debemos examinar qué pasa en el 2. Entonces, el caso de x igual a 2 es muy parecido al anterior. Si x es igual a 2, pues sería reemplazar allí la x con 2. Obtenemos esto, podemos simplificar y tenemos esta serie que ya solamente con verla debería ser sabido para nosotros que es convergente, ¿sí? Ahora, si usted no lo ve, pues usted puede compararlo por paso al límite con la p-serie
1 sobre n cuadrado. Como esto es convergente y claro, el límite de ese cociente va a dar 1. Por lo tanto, aquí también va cerrado y el intervalo de convergencia sería todo el intervalo cerrado menos 2, 2 y el radio de convergencia pues sería e igual a 2. Lo importante de esto es que esta expresión me está definiendo una función, ¿sí? Esta expresión me define una función f de x. Y el dominio de esta función f de x, pues es justamente este intervalo que está aquí. Para cada x que está aquí, esta función está bien definida y da esto. Ahora, no tenemos una expresión sencilla para la suma de este, como en el caso de la geométrica, pero la función está bien definida en ese intervalo. Por fuera del intervalo, la función no estaría definida. Vamos a resolver este clásico. Determine el intervalo de convergencia para esta serie x a la n sobre n factorial. Recuerde que es válido arrancarla en 0 porque n factorial en 0 se define como 1, ¿sí? 0 factorial se define como 1. Entonces, una vez más, lo que yo hago es determinar el límite del cociente y obligarlo a que sea menor que 1 para así obtener el intervalo de convergencia. Entonces, esto sería límite, valor absoluto, toda esta expresión evaluada en n más 1. X a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Por el recíproco de esta expresión, n factorial sobre x a la n. Y aquí puedo simplificar algunas cositas. ¿Sí? Puedo simplificar esto con esto, quedándome un x, que lo saco acá en valor absoluto de x, por el límite. Y adentro, ¿qué quedó? Note que puedo simplificar aquí esto con esto y me queda n más 1. Recuerde que no es que uno esté simplificando, pero en otro video ya mostré por qué cuando yo cancelo n factorial sobre n más 1 factorial quedaba simplemente esto. Entonces, por hacerlo breve, pues yo lo muestro de esta forma. En fin, este límite es conocido, es muy fácil de saber. Este límite da 0. Eso quiere decir que todo esto me da 0. Y eso me da 0 para cualquier x. Y claro, 0 siempre es menor que 1. Conclusión. Ese límite independiente de quién sea x va a ser menor que 1. Por lo tanto, el intervalo de convergencia pues van a ser todos los números reales. ¿Sí? Cualquier número x que usted le ponga ahí, ese límite le da 0. O sea, el intervalo de convergencia es menos infinito, infinito, o equivalentemente el radio de convergencia es infinito. Ese vendría siendo el radio de convergencia. ¿Listo? Es decir, esta serie es convergente para todos los números reales. Más adelante, cuando veamos la serie de Taylor, vamos a ver que esta es una serie de una función conocida. Ya sabemos que esto me está definiendo una función. Más aún, esa función está bien definida en todos los números reales, a diferencia de la anterior, que solamente eran un intervalito. Esta función está bien definida y más adelante vamos a ver que esta es la conocidísima e a la x. Esa es la expansión en serie de potencia para la función e a la x. E a la x es esta expresión. Se deja como ejercicio al espectador verificar que el radio de convergencia y el intervalo de convergencia para esta serie, que está centrada en a igual a 5, por favor note eso, el radio de convergencia es r igual a 3 y el intervalo de convergencia que usted va a calcular debería darle 2,8. Recuerde que inicialmente le va a dar aquí abierto 2,8, pero usted va a tener que revisar en los extremos y decidir si es convergente o divergente. A esto debería llegar. Eso es todo por este video.